Enciende el detector de mentiras. Y vamos a escuchar lo que decía el canciller de la República, Mario Lubetkin, en entrevista con Radio Mundo, con Emiliano Cotelo, días atrás, creo que fue el viernes esto, cuando le preguntaba el periodista sobre lo que habían dicho Jorge y Daniela en su llegada a Uruguay, relatando un poco qué fue lo que pasó y dentro de eso cuál fue el rol de la Cancillería, que no estuvo presente, que fue junto con la de Argentina la única representación diplomática que no estuvo en el aeropuerto en Creta esperando a los secuestrados en Grecia, que habían sido llevados por Israel hasta allí. Y esto es lo que dijo Lubetkin consultado al respecto. Mire, apenas llegaron estos muchachos, los invité a mi oficina para que me relataran lo que había pasado y sobre todo, no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro, qué se puede corregir, porque ya es la segunda oportunidad. El año pasado también tuvimos el problema de la detención de los muchachos de la flotilla, correcto. ¿Y en la reunión estuvo este planteo? En la reunión estuvo un relato y estuvieron mis respuestas que parece que se las olvidaron. El primer punto que a nosotros nos interesa, Emiliano, es que los liberamos, y eso fue la Cancillería. Y sin pagar los pasajes, pues no nos tocaba a nosotros, los trajimos a Uruguay. Ese fue el gran éxito. Todo el resto viene después, de cómo se podía haber hecho tal o cual cosa. Todo hay que corregirlo. Pero nosotros, a los dos miembros de la flotilla detenidos en alta mar y después en suelo griego, los liberamos en gestiones que nosotros realizamos, simplemente no las hacemos públicas, hacemos lo que tenemos que hacer, porque lo que se tiene que entender que hay cosas que hacemos públicas y otras que las hacemos de otra manera. Lo importante son los resultados, y los resultados que a estos dos muchachos los liberamos y los trasladamos a Uruguay, como hicimos con la anterior. Entonces, cuando se lo comentamos eso en el Parlamento, un parlamentario que usó una palabra, a mí no me interesa la palabra, pero a veces resume bien, y que dijo, pero entonces hubo ingratitud. Bueno, yo iba a preguntarle cómo se entendía el planteo que hicieron después. Bueno, las sensaciones de ingratitud. Mire, apenas llegaron estos muchachos, los invité a mi oficina para que me relataran lo que había pasado y sobre todo, no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro, qué se puede corregir, porque ya es la segunda oportunidad. El año pasado también tuvimos... Bueno, ahí estaba lo que decía el canciller. Primero que estos muchachos, ¿no? Como esa forma tan media como de superioridad de hablar, ¿no? Como que el nieto de Jorge Viñolo cuando decía el muchacho. Como que son unos muchachos, ¿no? Como que unos que están haciendo ahí una locura. Esa forma tan displicente de hablar. Además dice varias veces la palabra detenidos, ¿no? Que cuando en realidad una detención implica un proceso formal que ustedes no tuvieron, Dani. Exactamente. Creo en esto que también él decía de que a él no le interesan mucho los términos, ¿no? Después habla de, la ingratitud. No le interesan los términos, por eso, dice que somos detenidos quizás, o nunca dice que fuimos secuestrados, ¿no? Y en esto que él dice de que hubieron testimonios de nuestra parte y no hubieron planteos concretos, es lo contrario de lo que sucedió, ¿no? Él es el que nos cita, nosotros nos hacemos presentes, nosotros contamos lo que nos pasó y reclamamos los planteos de, el gobierno estuvo ausente en Grecia, el gobierno estuvo ausente desde el momento uno en que sabía que íbamos a estar en aguas griegas y íbamos a bajar en el puerto en Creta. Y también cómo el gobierno estuvo ausente, que en ningún momento se pidió un informe o un tipo de reporte de Israel y de Creta ante nuestro secuestro, de Grecia, ante nuestro secuestro y detención, ¿no? Porque en Creta estuvimos 12 horas detenidos y varados. Entonces, nosotros le hicimos este planteo, ¿no? De, la ausencia del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, tanto de la embajada en Grecia, en Atenas y en Creta, en las dos partes de Grecia, y también de este reclamo específico de que ellos nunca pidieron un reporte ni a Israel ni a Grecia de nuestra detención y nuestro secuestro, y que tenían 24 horas para pedir ese reporte, que ellos mismos tenían que hacerlo, Israel y Grecia. Y el Estado uruguayo estuvo ausente y en ningún momento quiso hacer ese reporte. Entonces nosotros reclamamos eso y les reclamamos que queremos ese reporte y hasta el momento no ha habido respuesta alguna. Ingratos, dijo Lubetkin. Vamos a ver qué es lo que hay para agradecerle, ¿no? Le consultamos también a Jorge Viñolo.
En los últimos días hemos escuchado cómo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubensky, plantea de que quienes fuimos a la flotilla de Daniela López, como yo, Jorge Viñolo, nos portamos de forma ingrata o que somos ingratos o tenemos falta de gratitud. Queremos manifestar, de que nos llama poderosamente la atención estas declaraciones, la falta de autocrítica, la falta de reconocimiento a las falencias que tuvo el Estado uruguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al cuidado de 2 ciudadanos uruguayos secuestrados en aguas internacionales por el Estado sionista de Israel, con la complicidad de Grecia, que nos encontramos de retorno al Uruguay con la sorpresa de que cuando llegamos al aeropuerto de Creta no había ningún representante diplomático de Uruguay ni de Argentina. Nosotros esperábamos que el representante de Argentina no estuviera, pero sí el de Uruguay estuviera para poder darnos soluciones a los compatriotas y poder ayudar a la delegación argentina, pero nos encontramos con la sorpresa de que nuestro representante diplomático no estaba, y sí estuvieron los representantes diplomáticos de todos los países involucrados en el secuestro, que fueron más de 40 países. Tenían sus delegaciones consulares, y los uruguayos y los argentinos fue una falencia que se tuvo. Por lo tanto, le pedimos al ministro de que tenga un dejo de autocrítica y reconozca la falencia que tuvo el Estado uruguayo respecto a el cuidado de 2 uruguayos que habían sido secuestrados en aguas internacionales. Muy claro, ¿no? Lo que dice Jorge, y yo creo que el detector dio un veredicto bastante claro, ¿no? Sí, exactamente. Y estaba pensando en lo de las palabras que decía Daniela, ¿no? Que no le da importancia. Por eso es que nunca lograron decir genocidio. No, exactamente. No lo dicen. Y han dicho, además, en relación a eso, cuando se le exige, es una cuestión de palabras. Sí, que no le dan el valor a las palabras, pero después, bueno, puede tener ese valor de la ingratitud, la palabra. ¿Cómo ingratitud lo conjugan con que hay que llamar a las cosas por su nombre? No sé cómo hacen, pero va todo junto. Que de hecho, de hecho, nosotros otro planteo que le hicimos en Cancillería fue que el gobierno uruguayo está ausente en cuanto a el derecho internacional y que no categoriza el genocidio de Palestina como genocidio, ¿no? Eso fue uno de los planteos que le hicimos entre tantos. Sí. Daniela, y estamos, ya que estás acá, estamos con lo de la flotilla ahora interceptada, ¿no? Que también los abordaron de la misma manera, se llevaron, abdujeron a algunos, no a todos, y bueno, estamos esperando a ver qué rumbo toma eso. Sí, ahora mismo estábamos viendo 16 barcos han sido interceptados hasta ahora de 58 que están a 250 millas náuticas de las costas gazatíes en aguas internacionales. Que bueno, ahora estamos en contacto permanente con compañeros que están dentro de esos barcos y la tensión que están viviendo, ¿no? Es realmente lo mismo que sucedió con nosotros, el mismo relato, y que lo que tiene ahora es que podemos ver ahí, es a plena luz del día. Exacto. O sea, es realmente un nivel de cinismo y de sionismo, las dos cosas, del derecho internacional, también no en aguas internacionales, a plena luz del día, y que ningún gobierno pueda hacerse presente, ¿no? Nada. ¿Y qué cantidad de barcos continúan ahora en este momento? En este momento se están calculando que hay 32 barcos. El problema es que se está perdiendo comunicación con muchos de ellos y se están dando ya como posiblemente interceptados. Entre ellos el barco de una compañera chilena, Caro, que es periodista, que bueno, ya se perdió el contacto con ella y que se está dando como interceptada, pero seguimos en contacto con varios compañeros más que nos están contando minuto a minuto lo que está pasando, y que bueno, la necesidad de también sumarse al vivo que están haciendo por YouTube y por ver las cámaras, difundir, compartir en redes. Ahora mismo es lo más importante que hay, y bueno, estaremos a estas horas siguiendo en alerta, ¿no? Sí, y esta vez mostrando a Netanyahu al mando, ¿no? Que es la primera vez que lo muestran, por lo menos. La primera vez salió en el momento. Y él respaldando, tal cual, y él respaldando y diciendo que
con mucha felicidad que van a secuestrar a la flotilla, ¿no? Sí, sí, sí. El convoy por tierra se habla de que también habría sido detenido Sí. en Libia. Ahí hay uruguayos también en esa Exactamente, se están hablando ahora, pasaron alrededor de 18 horas desde la detención en las fronteras de Libia. Y bueno, también estamos monitoreando toda la situación posible. Estuvimos muchísimas horas en contacto con el uruguayo que se encuentra allí presente, Matías Álvarez. Ahora recién pudimos retomar ese contacto y bueno, nos está contando de la situación que están viviendo estas últimas horas, de todo el convoy, ¿no? Todos los ómnibus, las ambulancias, los autos, las camionetas, los camiones, todo está detenido en Libia, en el paso de la frontera. Ahí estamos viendo justamente una de las lanchas, ¿no? que interceptan con las fuerzas de ocupación dentro para el barco de Velela. O sea, eso que estamos viendo es una de las lanchas de las fuerzas de ocupación. Exactamente. La que estamos viendo que arriba, al centro, digamos. Exactamente, que utilizan las mismas lanchas que utilizaron para interceptarnos a nosotros, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo ya están preparados con el protocolo para ser interceptados y secuestrados. Sí, ya tiraron los teléfonos, veíamos cuando tiraban los teléfonos. Bueno, retomamos entonces ya este detector de mentiras que lamentablemente es muy necesario, así que de aquí en más aparecerá más seguido. Hacemos la pausa, vamos a conversar a la vuelta. Hay que ver cada cosa, pero bueno, hay que verlas bien, ¿no? Vamos a hablar con la gente de Óptica Río a la vuelta de la pausa. A decir verdad.